Permítanme leer una lista de comportamientos humanos que tiene mucho que ver con la ira de Dios: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cobardía, incredulidad, abominaciones, homicidios, fornicaciones, hechicerías, idolatrías y mentiras. Lista larga que nos presenta la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21 y Apocalipsis 21:8. Estas conductas son muy comunes entre los seres humanos y se piensa que al cometer estos actos no se ofende a Dios, no se pervierte la persona que los comete y no se hace daño a otros. Por estas conductas permanentes y constantes, Dios va a tomar una decisión, y la decisión es acabar la tierra, terminar la obra magnífica que hizo y que benefició a muchísimas personas y que fue el deleite del Señor Dios y que se sintió orgulloso de haberle creado. Esto va a pasar similar a lo que sucedió cuando el Señor, al ver la maldad de la humanidad, decidió inundar la tierra y acabarla con un gran diluvio de 40 días y solo salvar a una familia. También para 2 ciudades en la antigüedad que llenaron la ira de Dios, el colmo de Dios, y Él decidió, pensando en mis adentros, que con gran tristeza derramar fuego con azufre y destruir a estas 2 ciudades. Asimismo va a ocurrir en el final del tiempo que Dios le ha dado a la humanidad para que se arrepientan, para que presten atención a sus comportamientos y busquen de todo corazón a ese Dios grande, poderoso, maravilloso, que les ha dado la vida para que vivan vidas limpias, vidas con moralidad y sobre todo que vivan dependiente de Él, que le adoren y que le sirvan. Dios, pues, llega un momento, y eso está pronosticado por Él mismo, que decide el fin del mundo, el fin de la tierra. Ya vimos que la tierra no va a terminar por guerras, ni siquiera por aquellos artefactos bélicos, aquellas armas nucleares en este entonces, que se puede terminar la tierra por el hombre. Dios va a terminar la tierra con elementos ardientes que caerán de los cielos y destruirán no solamente a la humanidad, a los animales, sino que arrasará con todo lo creado. Veamos lo que dice las Sagradas Escrituras para mirar el por qué se corrompieron y no creyeron a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 13, se nos hace una referencia de el por qué la humanidad empieza a crearse unas maneras de vivir totalmente antinaturales, antidivinas y que pervierten el camino de Dios, el propósito de Dios. Y esta cita de Génesis capítulo 13, versículo 13, nos hace referencia a las conductas que tenían los habitantes de Sodoma y Gomorra. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Estas son dos de las razones por las cuales Dios toma la decisión de enviarle a esta gente el castigo severo, un castigo destructivo. La maldad, el pecado, la perversidad hizo que Dios se llenara de ira y acabara con esta población. Y es que en varios textos bíblicos vamos a encontrar la irritabilidad de Dios, el enojo de Dios, la contrariedad de Dios por este tipo de comportamientos que de pronto para el ser humano son leves, son insignificantes, son normales y hasta considerarlos naturales. Pero Dios, que es santo, que es bueno, que quiere el bien de aquel que comete el pecado y de aquellos contra quienes los cometen, entonces toma una actitud de contrariedad y de ira que no la puede contener aunque él quisiera, pero que llega un momento determinado que colma su paciencia, colma su misericordia, colma su amor y entonces reacciona. Veamos lo que dice el libro de Miqueas, capítulo número 5, versículo 15. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Este texto nos lleva a mirar las condiciones de tipo sentimental, afectivo y emocional que presenta Dios. Pareciese que Él fuera un ser humano que llega a un momento a tener una reacción violenta contra aquellos que han dejado de escuchar, de atender y de seguir las instrucciones del Dios creador que los hizo para que vivieran en armonía, en santidad, en bienestar. Esta profecía que lanza Miqueas es permanente para todas las generaciones y se hace no solamente evidente, sino que continuamente está la gente a través de los tiempos teniendo estas mismas formas de vivir que contrarían a ese Dios bueno y maravilloso. Veamos otra cita que aparece en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol Pablo, quien escribe estas palabras, dadas por el Espíritu Santo, hace una radiografía de la reacción de Dios que determina que esas personas que practican esas conductas sin escuchar las instrucciones de Dios y no atenderlas, por supuesto, porque no las quieren escuchar, porque van en contra de sus malas conductas, de sus vidas pecaminosas, entonces Dios decide condenarlos, decide hacer un juicio contra ellos y determina que como no creyeron a la verdad, es decir, como fueron sordos, como fueron ciegos, como no siguieron las instrucciones de Dios, entonces Él reacciona y los castiga severamente. Dios quiere que el hombre viva bien, que la mujer viva bien, pero si ellos no quieren y continúan con sus delitos, con sus transgresiones, con sus violaciones a todo tipo de ley, autodestruyéndose y destruyendo a otros por sus comportamientos, porque no entiende Dios por qué los adoptan y los practican sin tener la conciencia de la afectación que estos producen. Dios determina condenar a todo aquel que no escucha su verdad, su plan, en este caso de redención a través de Jesucristo, y no hay para ellos otro tiempo, otra manera de ayudarles u orientarles para que no sigan por estos caminos.
Y es que la situación de la humanidad se vuelve cada día más grave, se vuelve cada día más vergonzosa delante de los ojos de Dios y se agrava su conducta que no le permite al ser humano salir de ese estado de vida que lo agobia, que lo atormenta, pero que sin embargo no quiere buscar la salida, no quiere buscar alternativas de mejoramiento de vida, sino que se empeña en seguir estas formas de vida que, aunque saben que los destruye, siguen por allí sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar la alternativa que Dios propone en sus mandatos, en sus leyes y en su plan de salvación, otro estilo de vida, otra forma de vivir que podría llevar a la persona a cambiar radicalmente de conducta, de mentalidad, de actitudes y de forma de ser. Vayamos ahora a otro texto que nos muestra lo que el ser humano hizo desde aquel entonces en Sodoma y Gomorra y que lo ha seguido practicando hasta hoy y seguirá con ese tipo de comportamientos aberrantes, vergonzosos, pecaminosos. En el libro de Romanos, en el capítulo número 1, versículos 29 al 31, dice lo siguiente: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La observación que tiene aquí el apóstol Pablo sobre cómo actúan los seres humanos es lo que nos lleva a pensar por qué actúa así. ¿Qué genera en el ser humano este tipo de comportamientos? ¿Quién está detrás? Si podíamos considerar a alguien que los induce, a alguien que los instruye, a alguien que no les deja ver en conciencia lo bueno y lo malo, sino que siguen practicando estos actos que no solamente avergüenzan a Dios, sino que van destruyendo al ser humano. Porque es que el pecado trae la muerte, como dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, el que lo practica no se da cuenta que va al precipicio, que va al sufrimiento, que va a su destrucción y que va a destruir a otros. El libro de Romanos pues nos presenta de una manera muy real lo que sucedió en la antigüedad y lo que ha seguido sucediendo a través de los tiempos y seguirá sucediendo porque el ser humano no quiere hacer un alto en el camino y cambiar de camino, cambiar de mentalidad. Y esto porque no quiere conocer las instrucciones divinas, no quiere conocer la propuesta de Dios para mejorar su vida y no quiere seguir los mandatos que Dios presenta para una mejor vida, vida que está necesitando con urgencia, pero que tiene los ojos tan vendados que no les permite analizar y querer buscar unas condiciones diferentes. Podemos entonces decir el por qué se acabará la tierra. Dios acabará la tierra porque las personas siguieron corrompiéndose, porque las personas siguieron en el pecado, porque las personas rechazaron la propuesta de Dios de una vida en armonía, llena de paz, de amor, de respeto, de ecuanimidad, de equidad. No, el ser humano rechazó esta propuesta y siguió por el sendero de destrucción, de la mortificación y de la muerte para él y para otros. Veamos ahora cómo acabará Dios la tierra. Volvamos al castigo que recibieron
los habitantes de Sodoma y Gomorra, comportamientos parecidos a hoy, y cómo terminó la vida de los habitantes de aquellas dos ciudades. Recordemos, Dios derramó fuego y azufre sobre ellos y terminaron muertos de una manera sufrida, de una manera aterrorizante y de una manera determinante. Murieron sufriendo, clamando, llorando, gritando, pero el furor de Dios, la venganza de Dios, no se podía reversar porque Él, antes de este tipo de castigos, les avisó, les exhortó y les animó a cambiar de vida. Ellos no quisieron y aquí vino el castigo de Dios. Pero ¿qué va a pasar en el presente y en el futuro cuando la gente no quiere cambiar de comportamientos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, la Biblia tiene una respuesta a esa pregunta. Veamos lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se va a acabar la tierra? Se va a acabar con fuego. Fuego que derramará sobre aquellos que no quisieron conocer a Dios, que fueron renuentes a la palabra de Dios, que no aplicaron su oído y no tomaron interés en revisar que el Dios de los cielos, el Dios de la vida, el Dios de todo, se molestaba, se irritaba por la forma de vivir de ellos, de los habitantes de la tierra. Por eso la Biblia va a mostrarnos en varios textos que el final de la tierra será con fuego y azufre y será la determinación que Dios tome y que enviará esos líquidos candentes de los cielos para acabar con los incrédulos, para acabar con los indiferentes, para acabar con el pecado y para acabar con la gente idólatra. Plantea pues el apóstol Pablo la forma en que Dios terminará la tierra. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, versículos 28 y 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hemos tomado la referencia de lo que pasó con Sodoma y Gomorra porque tiene relación con lo que va a suceder cuando Dios tome la decisión de acabar con la tierra. Casi igual, parecido con esos dos elementos candentes, Dios acabará la tierra. Como argumento de Dios, al no escuchar su palabra, al no arrepentirse, al no convertirse a Cristo Jesús, y lo aplicará en el futuro para destruir a los incrédulos, a los perversos, a los idólatras, a aquellos que, como los habitantes de Sodoma, no quisieron buscar de Dios ni atender su palabra. Jesucristo nos los presenta así de una manera muy determinante, muy clara, para entender que así será como sucedió con Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre serán derramados desde el cielo para acabar con la humanidad que exista en aquel entonces. Otro texto que vamos a mirar, y hay varios por supuesto, pero he escogido algunos para decirle de corazón que esto va a suceder y que le da a uno mucha tristeza que estos elementos ardientes caigan a todos los incrédulos, a todos los que no quisieron buscar del Señor, es el que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto sucederá, dice la Biblia, en un tiempo no determinado, no avisado, pero que Dios lo tiene en su plan como el último recurso para acabar con la generación incrédula, idólatra, que rechazaron al Señor Jesucristo. Esos elementos ardiendo, fuego y azufre, vendrán y harán un desastre de tal manera que todo en la tierra será quemado, será destruido. Tiempo complicado para los que viven en la tierra en aquel entonces. Dios pues pone una sentencia: el que no cree, el que no busca a Jesucristo como Señor y Salvador, el que no se arrepiente de sus pecados, el que no se convierte al Señor, puede ser quemado cuando Él envíe el fuego del cielo y azufre como último recurso, como el castigo que merecen aquellos que han rechazado todo lo que Dios ha querido hacer por ellos. Conclusión: sí, el hombre y la mujer se corrompieron desde el Edén y así siguieron hasta el día de hoy y seguirán. El hombre y la mujer no han tomado conciencia de que sus pecados, que sus errores, que sus hechos en contra de Dios y de la gente y de sí mismos son las causales por las cuales Dios se llena de ira y toma una decisión de acabar con este tipo de personas que no quieren cambiar sus vidas. Tenemos que decir que Dios determinó destruir la tierra con fuego y azufre. Dios va a acabar con la tierra. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Un llamado a todos aquellos, a todos los seres humanos, porque la palabra de Dios es para todos, que tienen que velar, que tienen que estar atentos, que tienen que orar, que tienen que pensar en sus propias almas, que tienen que tomar la decisión de escuchar la palabra de Dios, de entenderla y sobre todo de corregir sus comportamientos pecaminosos para que tengan una vida diferente aquí en la tierra, pero lo más importante, no caer en el fuego y azufre que vendrá de los cielos, porque previo a esto Jesucristo vendrá y arrebatará a todos aquellos que han creído en Él. Los cristianos que en verdad tengan a Cristo Jesús en su corazón y hayan tenido una vida en comunión con Él, no padecerán de este tipo de castigo y de destrucción. Jesucristo los ha liberado previamente, se los ha llevado a los cielos. Y esto es lo más maravilloso, la aplicación a este mensaje. El pronunciamiento de Dios se ha efectuado como Él lo ha pronosticado. La Biblia nos enseña que Dios, al tomar determinaciones, no se echa atrás. La condenación viene para los incrédulos, para los idólatras, para los que rechazan la propuesta de Cristo Jesús de darles salvación y previamente perdón de sus pecados, limpieza de sus almas. Viene la destrucción con fuego y azufre. ¿Qué hay que hacer? En el libro de la segunda carta de Pedro hay unas instrucciones muy interesantes para aquellos que se interesan por aprender de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Él es paciente para con nosotros. No se olvida de lo que tiene que hacer, sino que es paciente, espera y espera con una paciencia divina para que todos vengamos al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios, que quiere que nadie se pierda, que nadie termine quemándose en fuego y azufre. Dios ha hecho todo lo posible para que el ser humano no sufra, para que el ser humano entienda a vivir diferente, a vivir mejor, a vivir con unas conductas que no afecten su vida ni la de los demás y no desagraden al Señor. Hoy, pues, es el día de tomar una decisión para entender la palabra de Dios y correr. Bueno, lo estoy diciendo en un sentido figurado, pero tomar prisa para acatar de inmediato esta palabra que hemos escuchado hoy y decirle a Dios: Señor, yo sí quiero arrepentirme, yo sí quiero cambios en mi vida, yo sí quiero ser una nueva persona, yo sí quiero vivir cumpliendo tus mandatos que son buenos para mí. Tú puedes decirle eso al Señor a través de una oración. Hazla hoy y conviértete en una persona sabia que vive correctamente, que vive pensando en lo bueno, en lo agradable, en el bienestar, no solamente para ti, sino también para los tuyos y para aquellos que te rodean. Hoy es el día, pues. Toma la decisión. Jesucristo te habla a través de su Espíritu para que hoy tengas un encuentro personal con Él, con el Hijo de Dios, para que tu vida cambie radicalmente. Que la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.